boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Uma noite muito especial. A gente vai ter uma dinâmica hoje de já começando com um papo numa zona fronteiriça que é uma fronteira linguística, né? Então eu vou fazer esse papo com o Leonardo em espanhol. Eu falei para ele que ele vai falar em cubano, eu provavelmente vou falar no espanhol rioplatense. E vocês estão convidados a escutar em espanhol, ou, se vocês quiserem, também escutar em português a tradução simultânea. Não sei se vocês pegaram os fones, né? Vocês podem acompanhar em português. Bueno, Leonardo, un gusto. Bienvenido a Brasil de nuevo. Gracias. Eu vou ler um pequeno parágrafo com uma pequena apresentação do Leonardo Padura, que é um autor que tem numerosas obras, e acho que a maioria que está aqui conhece, né, muito bem ele, mas eu vou fazer essa introdução mesmo assim. Vou fazer em português, depois a gente começa em espanhol. Bom, Leonardo Padura nasceu em Havana, Cuba, em 1955, onde vive até hoje. Pós-graduado em literatura hispano-americana, romancista, ensaísta, jornalista e autor de roteiros para cinema. Ganhou reconhecimento internacional com a tetralogia Estações Havana, que é composta pelos livros Passado Perfeito, Ventos de Quaresma, Máscaras e Paisagens de Outono, protagonizada pelo icônico detetive Mário Conde, que muitos de vocês conhecem, virou série da Netflix em 4 episódios e os livros já foram publicados em 15 países. Seu romance histórico, O Homem que Amava os Cachorros, sobre o assassinato de Leon Trotsky, se tornou um verdadeiro fenômeno editorial. Me parece que já está na 2ª edição no Brasil, mas teve várias reimpressões, então já chegou a sair mais ou menos uns 60 mil, 70 mil livros vendidos no Brasil, que é muito, né? Bom, outros livros de Leonardo Padura publicados no Brasil são os romances hereges, Adeus Hemingway, A Transparência do Tempo e O Romance da Minha Vida, que vai ter lançamento no Brasil este ano, em novembro. É um livro que saiu já faz bastante tempo, mas só agora chega no Brasil. E o argumento desse livro, inclusive, ele deu origem ao filme Retorno a Ítaca. Não sei se vocês chegaram a assistir, do Laurent Cantet, um francês, que fez um filme que teve bastante sucesso aqui no Brasil, chama Entre os Muros da Escola. E ele foi lançado aqui no Brasil em 2015, esse filme, que tem roteiro também do Leonardo. Bom, ele foi colunista da Folha de São Paulo, do jornal El País, recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio Nacional de Literatura de Cuba e o Princesa de Astúrias, pelo conjunto de sua obra. Bueno, Leonardo, eu queria que empezáramos esta charla hablando de um tema muito central, no exactamente en tu obra, perdón que ya te voy a tutear, no te voy a tratar de usted porque ya lo habíamos combinado, no es un tema central en tu obra, pero en tu condición, que es la insularidad. Eu não sei se vocês sabem que o Literacultura está publicando um livro chamado Fronteiras, que vai ser comercializado nas livrarias, e o texto que o Leonardo incluiu nesse volume é um ensaio que tem o título emprestado de um poema. Então, o ensaio que publicaste, o título é La maldita circunstancia del agua por todas partes. E se trata de um verso de um poeta cubano, Virgilio Piñera, ¿no? Que, por cierto, usted menciona muchas veces en su obra, en muchas novelas esta frase, ¿no? Leonardo, quisiera que nos contara cómo la condición de haber nacido en una isla condiciona su manera de mirar el mundo, de pensar el mundo y, sobre todo, de escribir. Y de qué manera esta maldita circunstancia, ¿por qué maldita?, ha influenciado su carácter y también su producción literaria. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos acá por su presencia. Por supuesto, a todas las instituciones que han hecho posible mi primera estancia aquí en Curitiba,
el ciclo de conferencias Fronteiras de Pensamiento que me trajo acá a Brasil, la editorial Boitempo y ahora este festival literario. Cuando uno piensa en lo que es uno, a la cultura que uno pertenece, pues siempre hay un elemento de carácter cultural, de carácter social, de carácter político, pero también de carácter geográfico. Por supuesto que un brasileño ve la geografía de una manera completamente distinta a la que la puede ver un cubano. La isla de Cuba cabe 40, 50 veces en el territorio de Brasil y eso hace que tengamos una percepción distinta de muchas cosas en el mundo. El carácter de isla de Cuba y el lugar geográfico en que está ubicado, en el centro del Golfo de México, fue determinante en la historia de mi país. Imagínense ustedes que del gran imperio colonial español en las Américas, la tercera ciudad más importante era La Habana. Después de los dos grandes centros virreinales, Lima y México, La Habana era la tercera ciudad más importante. Y eso se debía al carácter de isla, a la bahía de La Habana y a la ubicación geográfica del país. Y eso fue creando toda una serie de condiciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo, con miradas muy reductoras con respecto a la cultura, se decía que hasta principios del siglo XIX prácticamente no se había producido cultura en Cuba. Había una especie de poema épico cuya autenticidad es discutible, escrito a principios del siglo XVII, y había una obra sinfónica de carácter religioso de un músico que trabajó en Santiago de Cuba, en la capilla de Santiago de Cuba, Esteban Salas, música que se había perdido, como también se había perdido el manuscrito o las copias que existían de ese poema épico, y era lo único de que se hablaba de cultura en Cuba. Y después ha habido unas revisiones muy importantes de cómo la cultura no es solamente la cultura artística, y en el caso de Cuba fue, y especialmente de La Habana, fue muy importante la cultura militar y marinera. Es decir, todo el sistema de construcción de fortalezas implicó un desarrollo de la arquitectura y la relación con el mar, toda una serie de textos que tenían que ver con la navegación, con la construcción de navíos, con toda una serie de actividades que estaban relacionadas con eso. Es decir, que el origen de la cultura cubana tiene que ver con esa condición de isla. Y desde el principio del siglo XIX, cuando empieza a producirse la literatura cubana, cuando ya Cuba empieza a ser un territorio distinto a la metrópoli española, el primer poeta cubano, José María Heredia, que es el protagonista de este libro que se publicará a finales de este año acá en Brasil, La novela de mi vida, que es la novela de la vida de Heredia, no la de la vida mía, pues asumió ese carácter insular. El hecho de que el mar nos rodeaba y que el mar era la circunstancia que obligaba a salir del país, a vivir el exilio, a vivir la nostalgia del exilio, pues fue creando un estado en el que este encierro insular fue muy importante. La literatura cubana a lo largo del siglo XIX, el siglo XX, insiste en este tema, y después hay condiciones de carácter social y político que hacen que sea mucho más evidente esta insularidad. En mi anterior estancia aquí en Brasil,
yo estuve en Fronteiras do Pensamento leyendo precisamente este texto de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Y mencionaba ahí un elemento que es muy importante y que potenció la insularidad. Y es que durante 50 años, el hecho de viajar fuera de Cuba se convirtió en un desafío, para viajar fuera de Cuba había que tener permisos, había que tener pasaportes aprobados por distintas instancias oficiales del Departamento de Inmigración cubana. Existía una forma de salir del país, una figura migratoria que se llamaba salida definitiva, es decir, alguien que salía del país ya nunca podía regresar y perdía su carácter y sus condiciones de ciudadano cubano, y todo eso fue aumentando ese sentimiento de insularidad. Si a eso sumamos que durante años Cuba se mantuvo aislada de una buena parte del mundo. Recuerden que después del triunfo de la Revolución Cubana, durante muchos años, Cuba sigue fuera de la OEA, fue expulsada de la OEA, y el único país de América Latina que mantuvo relaciones con Cuba fue México. Eso potenció ese aislamiento. Después se produce el embargo norteamericano, que potencia más aún ese aislamiento, un embargo que sigue existiendo y que incluso en los últimos meses se ha fortalecido con nuevos acápites de la ley que regula ese embargo o dicta ese embargo sobre Cuba. Y todo esto nos ha hecho sentir ese sentimiento de aislamiento, de insularidad. Lo curioso es que siendo una isla con todas estas condiciones, pues Cuba es un país que ha mirado más allá de sus fronteras. Es un país que ha tenido una vocación universalista, y esa vocación universalista está visible en muchas obras de muy diverso carácter. Desde la proyección política de Cuba hasta el hecho, por ejemplo, de que la música cubana es una de las músicas que ha viajado por el mundo, ha influido en el mundo, y yo creo que en el siglo XX las tres músicas populares de mayor presencia universal son la norteamericana, la brasileña y la cubana. Creo que sería muy difícil discutir la veracidad de esa afirmación. Y Cuba es un país que ha tenido también una proyección desproporcionada. Cuba yo creo que es más grande que la geografía de la isla, y eso también nos ha ayudado a sentirnos menos encerrados. Cuba es un país, por ejemplo, que tiene un campeón mundial de ajedrez. Ustedes saben que los campeones mundiales de ajedrez, la mayoría son judíos y rusos. Y bueno, nosotros tenemos un campeón mundial de ajedrez que se considera incluso el más genial de los campeones mundiales, José Raúl Capablanca. Cuba tiene a la gran Giselle del ballet clásico del siglo XX, Alicia Alonso. Tiene a Javier Sotomayor, el hombre que mantiene el récord de salto alto, y una cantidad de escritores que también han sido muy reconocidos. En el siglo XIX, de los 5 grandes poetas de la lengua española, 3 son cubanos. Está el español Adolfo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, el nicaragüense Rubén Darío, y los cubanos José María Heredia, Julián del Casal y José Martí. En el siglo XX, figuras como Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante. En el canon de la literatura del siglo XX que hace Harold Bloom, de 30 escritores iberoamericanos, 6 son cubanos, lo cual demuestra la potencia de la literatura y de la cultura cubana. Entonces ha habido una relación un poco extraña
entre encierro y proyección, entre lo local y lo universal, que creo que ha caracterizado a la cultura y al sentimiento cubano. Bueno, ya que estamos hablando de Cuba, antes de que pasemos a hablar de las novelas, la figura del refugiado, del aislado, específicamente sobre Cuba, pero del exiliado, es uno de los temas más importantes, más discutidos, ponele, del mundo contemporáneo, ¿no? En Cuba el movimiento de irse y venir es parte de la mítica también de la isla. En ese texto, La maldita circunstancia, nombras un par de autores que se fueron, bueno, hablaste ahora también. Y yo tengo entendido, Leonardo, que usted nunca se fue y más allá de que vivas en Cuba, vivís en el mismo barrio de Habana y en la misma casa donde naciste. Eso me parece una cosa increíble. Quería saber si lo de irse y no irse, o no irse, será la gran cuestión shakespeariana, cubana, y ¿por qué elegiste quedarse? Sí, yo creo que cada cual, cada persona debe tener el derecho inalienable a vivir en el lugar del mundo que decida, que escoja. Creo que no debe haber ninguna regulación que se lo impida. Como todos sabemos, existen muchas regulaciones que impiden que las personas puedan vivir en los lugares que quieren. El tema de la migración es hoy, en estos momentos, uno de los asuntos más candentes a nivel universal. Y hay gente que migran por diferentes motivos. Ha habido grandes masas de migrantes por cuestiones políticas. Ha habido emigrantes que lo han hecho por cuestiones de carácter sentimental, deciden vivir en otro lugar o con una persona que vive en otro lugar, pero por lo general la migración tiene sobre todo un carácter económico. La mayor parte de los migrantes tienen un carácter económico buscando una mejor vida. En el caso de Cuba y la literatura, yo creo, Mariana, que el hecho de decidir ir a vivir fuera de Cuba entraña un drama y un desgarramiento. Siempre los exilios son dramáticos y en muchas ocasiones son trágicos. Hay una parte importante de toda la literatura cubana desde el siglo XIX que se ha hecho en el exilio. Yo mencionaba a tres poetas, a Martí, a Heredia y a Julián del Casal. Bueno, casi toda la obra de José María Heredia y de José Martí se escribió en el exilio. Heredia entre Estados Unidos y México, Martí en Estados Unidos y en buena parte de otros países latinoamericanos en los que vivió. Y un escritor, el máximo novelista cubano, Alejo Carpentier, escribió prácticamente toda su obra narrativa fuera de Cuba. Escribió en Venezuela, escribió en Francia, escribió... Pero volvió después de la Revolución. Volvió, pero salió a vivir fuera de Cuba después como funcionario cubano de la embajada cubana durante larguísimos años, y en esa etapa ya posterior de la Revolución escribe en Francia La consagración de la primavera, El recurso del método, El arpa y la sombra y Concierto barroco. Es decir que, y antes había escrito en Venezuela El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El acoso y El siglo de las luces. Es decir, que prácticamente todo su ciclo novelesco está escrito fuera de Cuba. Solamente Ecoyambao empezó a escribirla en Cuba y la terminó en Francia también. Es decir, que toda la obra de Carpentier prácticamente se escribe fuera de Cuba. En estos años hay una cosa importante. Carpentier salió de Cuba, pero podía regresar. Regresaba cuando quería. No es lo mismo los exilios que empiezan a ocurrir después de 1959, donde estas salidas definitivas
y posiciones políticas contrarias al sistema cubano hacen que sea imposible el regreso de esos escritores y hace mucho más dramático el exilio. Yo, como escritor, tomé una decisión muy pronto en mi vida. Yo empecé a viajar con relativa frecuencia a partir del año 1988. Fue el año en que salió publicada mi primera novela, que se llama Fiebre de Caballos. Esa no está publicada todavía aquí en Brasil, es anterior a las series del personaje de Mario Conde. Pero a partir de ese año yo empiezo a viajar y tenía la posibilidad de quedarme, A partir del año 90 en Cuba empieza una crisis económica fortísima. No había electricidad, no había comida, no había transporte, no había ni ron y cigarros. Imagínense ustedes vivir en Cuba sin ron y sin cigarros, lo que puede significar eso. Porque un cubano puede dejar de comer, pero un roncito y un cigarrito ayudan a que la vida sea mucho mejor. Bueno, hubo un momento en que ni eso teníamos. Y yo publico mi primera novela, Un pasado perfecto, de la serie Conde, en el año 91, sale en una pequeña editorial en México. En Cuba no había papel, además el libro había sido desestimado en un concurso literario al que yo lo había enviado. Después los jurados se confesaron conmigo y me dijeron, los 3 jurados, que el libro iba a ser el premio, pero que la noche antes llegó un señor a la casa de cada uno de ellos, le tocó la puerta y les dijo, ese libro no puede ser el premio. Y la actitud más digna que pudieron tener ellos fue dejar desierto el premio, no dárselo a otro libro, pero bueno, no se publicó en Cuba en ese momento, se publicó 4 o 5 años después. Y en el año 92, yo voy por primera vez a los Estados Unidos. En el año 92 la crisis fue total, porque algo más o menos se trató de conservar hasta el año 1991, es el año en que ya se desintegra la Unión Soviética, pero se trató de conservar algo porque ese año se celebraban en Cuba los Juegos Panamericanos y entonces había que tratar de dar un sentido de normalidad a la situación ya con los últimos recursos. El año 92 ya fue catastrófico. Y yo voy por primera vez a los Estados Unidos y estuve en Miami varios días con mi familia, con amigos y tal, y todo el mundo me preguntaba, bueno, te vas a quedar, ¿verdad? Y yo ya hubo un momento en que casi con temor decía, no, yo voy a regresar, porque todo el mundo me decía que yo estaba loco si regresaba a Cuba, había que estar loco, y si tenía la posibilidad de quedarme en los Estados Unidos, bueno, pues ahí era el momento. Y mi decisión fue muy consciente y creo yo que acertada. Yo en Cuba no tenía comida, no tenía electricidad, no tenía papel, me faltaban otras muchas cosas, pero tenía tiempo. Y un escritor lo que más necesita es el tiempo. Yo entre el año 90 y el año 95 escribí 3 novelas. Pasado perfecto, Vientos de Cuaresma y Máscaras. Escribí un ensayo de 600 páginas sobre la obra de Alejo Carpentier. Escribí 2 guiones de cines que se filmaron y uno que no se filmó. Preparé un libro de cuentos y 2 libros de periodismo. Yo siempre digo que en esos 5 años yo escribí como un loco para no volverme loco. Era la única manera de poder centrarme en algo. Si yo me hubiera quedado fuera de Cuba, posiblemente hoy, para que tengan una idea, y después puedo entrar a contarles esta historia, hoy, 13 de agosto, mi automóvil cumple 23 años de vida.
tengo un carro que tiene 23 años y no puedo comprarme uno porque un automóvil nuevo en Cuba cuesta $300,000. No oyeron mal, dije $300,000. Casi cuesta lo que una nave espacial. Entonces, si yo me hubiera quedado a vivir fuera de Cuba, tal vez tuviera un automóvil del año, tendría toda una serie de comodidades que todavía me faltan en Cuba. Yo he confesado públicamente que soy el mayor traficante de yogur del hemisferio occidental. En Cuba yo desayuno yogur y mi mujer también, y en Cuba hay muchas veces que no hay yogur. Entonces nosotros, por el último país que pasamos, compramos todo el yogur que podemos y nos los llevamos a Cuba para resistir ahí todo el tiempo que podamos. Hubiera tenido tal vez mejores condiciones de vida, pero estoy absolutamente convencido de que no hubiera escrito la obra que he podido escribir en estos años, por una parte. Y por otra, de que el hecho de vivir en Cuba y haber resistido todas estas condiciones difíciles de la vida cotidiana que se extienden hasta hoy, me da el derecho a decir lo que me dé la gana sobre mi país. No me limito al decir lo que pienso, y aunque a algunas personas en Cuba no les guste lo que yo digo, y por eso mis libros circulen poco y mal, y yo salga muy poco en los periódicos, casi nunca en la televisión, salgo más en la televisión de Brasil que en la televisión de Cuba, pero mucho, mucho más en la televisión de Brasil que en la televisión de Cuba. Lo importante es que he hecho mi obra y era lo que yo quería hacer. Bueno, quisiera que entráramos en lo de Mario Conde, que me parece que es uno de los grandes personajes literarios de Latinoamérica de los últimos años. Leonardo, en la apertura de Máscaras, creo que hay algo en la nota que pones que dice que Mario Conde no es un policía, sino una metáfora. ¿Podríamos pensarlo como un intermediario entre la realidad cubana y tu cosmovisión, una suerte de alter ego de Leonardo Padura? Y ya que tus respuestas son largas y me encantan, ya meto otra pregunta más, que me parece que uno cuando lee las novelas, esta serie, pero bueno, la mayoría de tus novelas están muy fuertemente ambientadas en Habana, no solo las que están protagonizadas por Mario Conde. Uno tiene la impresión que conoce la Habana profunda. Yo nunca estuve en Cuba y tengo la sensación, porque Mario Conde se mueve en muchos mundos, ¿no? En el submundo del crimen, ¿no? de la pobreza, pero también de los coleccionistas de arte y toda la corrupción de la élite cubana. Entonces, no sé, me parece que Habana no es simplemente un telón de fondo, sino un personaje. Y también te quería preguntar, ¿qué es una ciudad para un novelista? Sí, bueno, voy a tratar de ser más sintético. No No hace falta. Mira, y entonces te diré sí, no y a lo mejor. Son las 3 respuestas. No lo acepto. No. A ver, mira, Mario Conde es una metáfora, porque si un tipo como Mario Conde fuera un policía que trabajara en un cuerpo policíaco real, a las 72 horas lo sacaban a patadas de ahí, porque entre otras cosas no sabe absolutamente nada de investigación criminal. Todas las noches se emborracha, deja cosas por hacer, es un desastre como policía. Pero soluciona los crímenes. Porque es persistente, tiene la persistencia que es lo que lo ayuda. Mario Conde es mis ojos. Mario Conde es mis ojos para mirar la realidad cubana a través de ese personaje que es un hombre de mi generación, de mi barrio, de mi experiencia como estudiante, con mis aficiones por el béisbol, por la literatura, con ese grupo de amigos que lo rodean.
Pues no es un alter ego porque él tiene su propia biografía, él tiene su propia historia, pero es un personaje tan cercano que me sirve para conseguir lo que yo pretendo con las novelas de Mario Conde, que es de alguna manera hacer una crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea. Tratar de entender yo y hacer entender a las personas que me leen ese mundo tan peculiar que es el mundo cubano, donde pasa eso. Un automóvil puede costar $300.000 y hay otras cosas que se dan de manera absolutamente gratuitas. Conde se mueve en un espacio que le pertenece, que es el espacio que a mí me pertenece también. Yo creo muy firmemente que los poetas pertenecen a un país, incluso pertenecen a una lengua, pero los novelistas somos de las ciudades. Yo creo que la relación del novelista con la ciudad es muy importante. Y yo soy un novelista de La Habana. Y a través de Mario Conde yo hago todo un examen de lo que es no solamente La Habana física, sino también La Habana humana, La Habana sentimental, La Habana histórica, La Habana cultural, y moviéndome por los distintos sitios de la ciudad, los distintos estratos sociales. En esta última novela, La transparencia del tiempo, por ejemplo, hay un viaje vertical en la sociedad cubana de unos niveles de relativa riqueza, debo decir relativa riqueza, porque cuando se habla de un rico en Cuba, no se puede pensar en un rico brasileño. Un rico brasileño está en la estratosfera con respecto al rico cubano que estaría en el balcón ese de ahí. Y hay una bajada a un submundo de pobreza que no existía en Cuba en los años 70, 80 y que se ha comenzado a fomentar. Y ese viaje a través de estos sitios me permite hablar de una realidad, de una sociedad, de las convulsiones que está viviendo un mundo que está intentando cambiar, que necesita cambiar, porque el problema económico de Cuba es el que determina que haya esos destellos de riqueza y que haya sobre todo esos bolsones de pobreza que antes no existían. Así que Mario Conde, más que un policía es eso, más que un policía es un testigo de una realidad en la cual él y yo hemos vivido toda nuestra vida y tratamos de expresarla a través de estas novelas. Ahora, me parece curioso que tu novela más conocida, por lo menos en Brasil, supongo que en todo el mundo, que es El hombre que amaba a los perros, no está protagonizada por tu gran estrella, que es Mario Conde, aunque trate del gran crimen del siglo XX, que fue el asesinato de León Trotsky por Ramón Mercader, comandado obviamente por Stalin. Quisiera que nos contara, Leonardo, porque haces un paseo por muchos hitos históricos del siglo XX en este libro, pero aterrizás en Cuba de principios del año 2000. Contanos qué es lo que te interesaba contar en esta historia, que además, muy curiosamente, tiene como título un cuento de Raymond Chandler. Tiene una estructura policíaca también esta novela. Yo escribí en los años 90 las 4 novelas de este primer ciclo de Mario Conde como policía, que son las 4 estaciones que existe, incluso esta versión para el cine que se ha distribuido aquí en América a través de la plataforma de Netflix. No son producciones de Netflix, son producciones españolas, pero se distribuyó a través de la plataforma de Netflix. Y cuando yo estaba terminando la 4ª novela, estas novelas tienen con toda intención una unidad de lenguaje
de tiempo, de estructura, porque de alguna forma son 4 grandes capítulos de una sola novela que se llamaría 4 estaciones en La Habana. De hecho, mis editores alemanes publicaron el libro con las 4 novelas, en Italia se publicó con las 4 novelas, aquí en Brasil ahora Boitempo lo publicó en una caja, las 4 novelas, para que se puedan leer a continuación. Y cuando yo estaba escribiendo la 4ª, yo me sentía asfixiado. Estaba trabajando con un lenguaje, con una estructura, con un personaje que ya, yo sabía que me estaba exigiendo un cambio. E inmediatamente después que termino Paisaje de Otoño, ya sobre el año 97 la terminé, ya en el 98, 99 empiezo a escribir una novela que es esa novela que se va a publicar aquí en Brasil este año, la novela de mi vida. En esa novela ya no aparece el personaje de Mario Conde, ensayo una estructura diferente, me voy a la historia del siglo XIX cubano y esa historia después continúa hasta finales del siglo XX y es los personajes del siglo XX, de finales del siglo XX, son personajes del mundo de Conde, pero no aparece Conde. Y son personajes del mundo de Conde por esta experiencia generacional común que tenemos ellos y yo. Y fue una novela en la que yo sentí que crecía como escritor. Pero reincidí en escribir novelas de Conde, escribí Adiós Hemingway, escribí La neblina del ayer y decido escribir El hombre que amaba a los perros y que Mario Conde no estuviera en ella. Escribo El hombre que amaba a los perros, yo creo que fundamentalmente para hablar de cómo y por qué se pervirtió la gran utopía igualitaria del siglo XX. Qué razones habían llevado a esa perversión y qué consecuencias había tenido. El hecho de que yo haya nacido y haya crecido, sobre todo, porque yo nací en el año 55, la revolución triunfa en el año 59, Cuba se convierte oficialmente en un país socialista en el año 61, el hecho de haber crecido en un país socialista, pues me dio una experiencia vital que yo creo que tal vez esa novela, de la misma manera que yo la escribí, no lo hubiera podido escribir un escritor brasileño o un escritor español o un escritor que no tuviera la experiencia de haber vivido en un país de socialismo real. Y por eso esa novela parte de Cuba y regresa a Cuba. Me muevo por la Revolución de Octubre, la Guerra Civil Española, los procesos de Moscú, todo el exilio de Trotsky, el asesinato de Trotsky en México, después regreso a Moscú, pero siempre parto y regreso a Cuba, porque sobre todo yo quería dar el sentido que para mi vida y para la vida de los cubanos había tenido esa experiencia y lo que había significado la frustración de esa utopía. El personaje de Iván, que es el personaje cubano que recibe la historia y que la transmite a los lectores, a diferencia de los otros personajes de la novela, Trotsky es un personaje histórico y real, Ramón Mercader, su asesino, es un personaje histórico y real, son reales Frida Kahlo, Diego Rivera, el Kotov, la Caridad Mercader, la madre de Trotsky, África de las Heras, esa espía con la que Ramón Mercader tiene relaciones. Todos son personajes reales. Sin embargo, el más real de los personajes es el personaje de ficción, es Iván. Y es el más real porque es el personaje que mejor yo conozco. Iván pude haber sido yo. De alguna manera soy yo. De alguna manera también es Mario Conde. Es la experiencia de una generación, la mirada de una generación, lo que ha significado para una generación haber
crecido y vivido en Cuba. Y esa es la otra razón por la cual yo escribo El hombre que amaba a los perros. Bueno, Trotsky no es el protagonista de la novela, pero se puede considerarlo como el gran hereje de la revolución, ¿no?, rusa. Entonces quería partir de la idea del hereje para pasar a la siguiente novela tuya que se publicó acá, que se llama precisamente Hereje, y que, bueno, a mi punto de vista es tu mejor producción novelística. Me parece increíble cómo hayas costurado 3 vidas de 3 herejes en momentos históricos distintos, en puntos distintos del globo. No les voy a explicar a los que no lo leyeron porque la trama es muy complicada, pero lo que te quería preguntar, Leonardo, usás un oxímoron muy interesante para hablar de la personaje cubana, que es Judith Torres, que es fundamentalismo libertario. Me pareció una expresión estupenda. Quisiera saber cuál fue la semilla de esta historia que tiene esa trama tan compleja y cuál es el significado de la libertad para un cubano que nació y creció en la revolución. Sí, justamente ahí está la clave de esa novela. Yo escribo herejes para hablar de cómo podía ser, cómo podía plantearse, cómo podía construirse un joven cubano de principios del siglo XXI que desea practicar su libertad individual. Y quería verlo no solamente reducido a una lectura política. Además, yo venía de haberme tenido que sumergir inevitablemente en la política para escribir El hombre que amaba a los perros. Quería hablar desde un punto de vista más filosófico, más humano, más social. Y cuando me di cuenta de que cuando yo hablara uniera las palabras Cuba y libertad, iba a sonar la chicharra política. Dije, bueno, tengo entonces que darle una dimensión diferente a este fenómeno, y empecé a buscar otras sociedades, otros momentos, otras coyunturas históricas en las cuales el hecho de que alguien quisiera practicar su libertad individual significaba que pagara un precio. Y encontré 2 momentos que me parecieron muy interesantes, porque todo esto tiene que ver con la famosa teoría o el concepto del libre albedrío, que es un concepto bíblico de la filosofía y la religión judía, que es ese espacio posible que el Creador le dio a los hombres, sobre todo para que nos equivocáramos, más que otra cosa, y para castigarnos por habernos equivocado. Entonces, esa práctica del libre albedrío, cómo se había manifestado en distintos momentos. Y me encontré que en la Ámsterdam del siglo XVII, esos judíos habían vivido un momento de gran libertad, de carácter religioso, comercial, cultural, justamente en la época en que Rembrandt está haciendo sus más importantes obras pictóricas. Y me encuentro también que en Cuba, la comunidad judía que se asentó en Cuba a lo largo del siglo XX gozó de una enorme libertad. Consideraban a Cuba un paraíso encontrado. Y en esos 2 momentos entonces construyo 2 historias de 2 personajes judíos que tienen estos distintos conflictos con su comunidad por creer, por no creer, por practicar o violar prácticas que estaban establecidas de una manera muy heterodoxa, y cometen herejías. El gran hereje judío de la modernidad es nada más y nada menos que Baruch Spinoza, el creador de la filosofía moderna.
y fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam, donde había esa enorme libertad. Todo eso para contar que había una niña en Cuba de 15, 16 años que no le convenía, no le gustaba, no aceptaba vivir con determinadas normas que había establecido la sociedad cubana. Y por eso construyo esta historia en la que me muevo a través del tiempo y trato de cruzar ese concepto en distintas sociedades y en distintos momentos. Como había que buscar algunas cosas, algunas verdades, pues esta es una novela en la que vuelvo a convocar a Mario Conde. No es propiamente una novela de Mario Conde, pero Mario Conde aparece y me ayuda, como casi siempre, a encontrar cosas que se han perdido, porque bueno, esa es una de las funciones que yo le doy, y a explicarme, ayudarme a explicar cosas que él no entiende, yo tampoco entiendo, y que en ese juego dialéctico que establecemos entre él y yo mientras vamos escribiendo las novelas, pues empezamos a entender de alguna forma. Y es un libro que me ha satisfecho mucho haberlo escrito, porque creo que conseguí una narrativa en la que, a pesar de estar expresando conceptos filosóficos tan profundos, es una novela que se lee con agrado y se lee con interés, y eso para mí es muy importante. La comunicación con los lectores para mí es fundamental. No me interesa escribir un ladrillo en el cual yo parezca que soy muy inteligente, pero que los lectores no entiendan nada. Eso no me interesa. Queria lembrar que que o Marcel está passando papel e caneta para quem quiser fazer algumas perguntas. Já recebi uma aqui do Luiz Cláudio Oliveira, que eu não vou fazer ainda, mas eu lembrei que o Luiz Cláudio Oliveira é um jornalista e me acuerdo antes de que se convirtiera en un gran novelista, usted fue un gran periodista, la verdad. Me parece que sigue siendo, pero quería hablar de este momento. A ver, ¿cómo te voy a formular esta pregunta? Mario Conde decide dejar la policía en algún momento para consagrarse a la literatura. Y eso es lo que hace Leonardo Padura también en algún momento, que era jefe de redacción de la Gaceta de Cuba, tras haber pasado por grandes medios como el Caimán Barbudo, que era el suplemento cultural de Juventud Rebelde, ¿no? Yo tengo entendido, Leonardo, que querías estudiar periodismo deportivo por tu pasión por la pelota, que es el béisbol, pero que al final fuiste a estudiar letras y que cuando empezaste a trabajar como periodista no tenías las técnicas de reporteo y que escribías los reportajes como si fueran cuentos. Hoy día veo que tu ficción se alimenta mucho de la investigación. Quisiera que nos hablara un poco de estos cruces de ambos oficios, del periodismo y de la literatura. Y como dijo Hemingway y también García Márquez, si uno quiere dedicarse a escribir, tiene que escribir literatura, obviamente tiene que dejar el periodismo. Sí. Yo trabajé como periodista profesional 15 años, viví del periodismo durante 15 años. Yo me gradué en el año 80, empecé a trabajar en una revista cultural, el Caimán Barbudo, después 6 años en un periódico y después trabajé como jefe de redacción de otra revista cultural. Y en el año 95 yo decido dejar ese trabajo. Era el trabajo periodístico, mi puesto periodístico era el más cotizado de Cuba. Era una revista cultural, la más importante de Cuba, que salía cada 2 meses, es decir, que me daba bastante tiempo para poder trabajar en otras cosas, pero yo estaba harto de tener una disciplina de trabajo que no fuera la de la literatura. Y por eso dejo esa revista el 31 de diciembre de 1995 y el 1 de enero de 1996 me convierto en el primer escritor independiente cubano.
era una figura jurídica que no existía y yo soy el 1 de diciembre del año 96 me hago independiente. El periodismo para mí significó un aprendizaje muy importante de técnicas narrativas, de estructuras, de usos del lenguaje y sobre todo lo practiqué en esos años de juventud rebelde en el periódico porque yo no sabía hacer otra cosa, yo no tenía ningún conocimiento de técnicas periodísticas y entonces lo que hacía era que de alguna manera escribía un poco de literatura. Llegué al colmo en algunos de esos reportajes de, por ejemplo, entrevistar a un muerto. Eso en el periodismo se podrán imaginar ustedes que no es lo más común. Pero bueno, yo estaba contando una historia real de un pueblo cubano que en 115 años de historia se había quemado 7 veces. Y para contar esos 7 incendios de ese pueblo, pues necesitaba un punto de vista. Y dije, bueno, desde donde único se puede haber visto todo lo que pasó en este pueblo es desde el cementerio. Y bueno, había una tumba de un personaje además que tenía un nombre absolutamente de García Márquez, una de las pocas lápidas que quedaban allí, que se llamaba Cándido Lutero. Y entonces Cándido Lutero me cuenta la historia de ese pueblo. Y en un reportaje que fue muy leído y todavía es muy recordado en Cuba, que es la historia del proxeneta más famoso de la historia de Cuba, que muere en una pelea entre chulos, proxenetas, en el año 1910. El primer bloque de ese reportaje se cuenta un sueño de ese personaje. ¿Qué soñó? Y si soñó el día que lo iban a matar, eso no lo sabe nadie, pero bueno, ahí ya yo contaba un poco la predestinación que tenía este personaje. Ese fue un periodismo que hice y me ayudó mucho a la hora de escribir literatura. Como mi formación es de filólogo, la investigación para mí es parte de mis instrumentos de trabajo. Mi primer libro, de hecho, es un ensayo sobre el Inca Garcilaso de la Vega, el primer escritor iberoamericano. Fue mi tesis de grado y fue mi primer libro. Y el hecho de investigar, de conocer otras culturas, otros momentos históricos, otras sociedades, a mí me satisface tanto como escribir, porque de alguna forma cada una de estas historias que yo escribo que necesita una investigación es un reto a mi ignorancia. Entro ahí a luchar con ella y a entender cómo pueden haber sentido muchos elementos, muchos aspectos de la vida, personas que han vivido en otras sociedades y en otros tiempos. Y ahora lo hago en esta última novela que estamos presentando ahora recientemente aquí en Brasil, La transparencia del tiempo. Hago un recorrido histórico a través de distintos momentos del tiempo en los cuales está esa relación del hombre con la historia y está sobre todo lo que estas investigaciones me permiten asegurar. Y es que la condición humana es eterna y es prácticamente invariable. Las condiciones históricas de cada momento determinan acentos que van en una sílaba o en otra. Es decir, esto puede ser que varíen determinadas manifestaciones, pero la esencia de la condición humana es la misma siempre. Y eso, estas investigaciones que hice para escribir en los periódicos o que hago para escribir mis novelas, me lo demuestran. Y ahí está un poco, creo que, el sentido mayor de lo que escribo, porque hay un sentido muy claro, muy definido, que es revelar o testimoniar lo que ha sido la vida en Cuba en estos años, pero también trato, como decía Gustave Flaubert cuando escribió Madame Bovary, trato de llegar al alma de las cosas. Yo creo que el sentido de la literatura es revelar la vida,
y una de las formas de revelar la vida es llegar al alma de las cosas. Hay una pregunta acá, Leonardo, que yo tenía una muy parecida, así que voy a tratar de mezclarlas. ¿Cómo empieza a imaginar un libro? ¿Las ideas van surgiendo a partir de la historia o de los personajes o todo se mezcla? Y la escritura misma, ¿usted la hace por capas? ¿Las reescribís, como seguís reescribiendo el mismo libro por mucho tiempo? Ya sé que el hombre que amaba el hombre que amaba los perros tardó como 5 años más o menos. ¿Siempre es así? ¿Cómo es el proceso de escritura? Bueno, las ideas para escribir una novela, de por qué una determinada idea se convierte en la idea posible para una novela, para mí eso es un misterio, es un misterio. Uno lee mucho, oye muchas historias, ve películas, conversa con gente, y cuál de todas esas historias puede ser la semilla a partir de la cual crezca una novela, no lo sé por qué. Es misterioso, es misterioso. Y hay algo que como que en términos químicos esto cataliza esa percepción y se convierte en la idea de una novela. Cuando tengo la idea de esa novela, pues empiezo a escribir. Empiezo a escribir casi siempre sin saber a dónde voy. Casi siempre sin saber a dónde voy. Cuando tengo, por supuesto, personajes históricos como Trotsky, Mercader, el asesinato de Trotsky por parte de Mercader, o José María Heredia y su exilio y su muerte en 1839, bueno, por supuesto eso es una guía, pero por lo general me muevo a ciegas. Empiezo a escribir. Esta novela que estoy escribiendo ahora, que es una historia que tiene que ver con la diáspora de mi generación, el reguero de cubanos por el mundo de mi generación, cada vez que terminaba un capítulo decía, bueno, ¿y ahora qué coño va a pasar en el otro capítulo? Y cuando terminaba el segundo, y que lo mismo va a pasar en el tercero. Y me iba asomando a un precipicio cada vez e iba construyendo la historia. Cuando escribo novelas policíacas, por ejemplo, empiezo a contar una historia, aparece un muerto, Conde investiga, y cuando estoy llegando al final de la novela, descubro quién es el asesino. No lo sabía. Y esto implica que siempre tengo que volver a escribir y a reescribir y a reescribir, y puedo tener decenas de versiones de las novelas. Hay un punto en el que ya hay una versión legible, coherente, y entonces ahí le toca su turno a Lucía. Lucía tiene que leerse esa primera versión y destruirla. A partir de ahí viene entonces ya una escritura mucho más consciente, en que escribo, vuelvo a escribir, y se la paso a 3 o 4 lectores de los que confío mucho en su juicio. Vuelvo a escribir, y otros 3 o 4 lectores. Y así hasta que llego al punto en el que ya no resisto esa novela y es el momento de terminarla. Porque llega un momento en el que uno se da cuenta de que ha estado lo más cerca que uno es capaz de lo que quiere decir. Nunca uno va a encontrar la satisfacción absoluta en un trabajo como el de la literatura. Uno dice, bueno, esto es lo que puedo hacer. Y lo que sí les aseguro, les garantizo, es que cada una de mis novelas es la mejor novela que yo era capaz de escribir en el momento que la escribí, y si no es mejor, ha sido por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Hay una pregunta. Gracias. Hay una pregunta muy divertida que también es
Luis Claudio Oliveira, que es, si Mario Conde pudiera elegir a grandes detectives, investigadores de la literatura universal como Sherlock Holmes o como Philip Marlowe, ¿cuál sería el compañero ideal de Mario Conde para resolver los casos, para tomar ron y escuchar a Creedence? Eso en Cuba se llama que se fue el agua por el camino viejo. Conde tiene su partner, tiene Manolo, ¿no? Pero bueno, un personaje literario que pudiera ser su compañero. Mira, si Mario Conde tuviera que ir a comer, iría con Pepe Carballo, el de Vázquez Montalbán, que conoce los mejores restaurantes y sabe todo de la comida. Si tuviera que beber, bueno, iría con Philip Marlowe, que siempre está borracho, igual que Conde. Si tuviera que hablar un poco de filosofía y tal, pues bueno, yo creo que Sherlock Holmes viene bien para eso. Y en general, yo creo que, y esto ya es más serio, yo creo que Conde pertenece a una generación, a un club de investigadores que en los últimos 30, 40 años han ido apareciendo en la novela policíaca, sobre todo una novela policíaca de la periferia de los grandes centros, fuera de la novela norteamericana y de la novela inglesa sobre todo. Personajes de la novela española, mexicana, griega, de la nórdica, el caso del comisario Wallander de Henning Mankell, o el personaje de Arnaldur Iriadison, el escritor islandés, que me parece que es uno de los grandes maestros de la novela contemporánea policíaca, porque les ha entrado un elemento muy importante de humanidad. Sherlock Holmes es pura literatura y tiene muy poco de humanidad, igual que los personajes de Agatha Christie o Perry Mason o Ellery Queen. Son personajes que funcionaban con la inteligencia de sus autores, pero con pocas conexiones con la realidad. Y estos personajes de ahora pues están mucho más relacionados con la realidad, son el fruto de la realidad y por eso tienen este aire de familia, ¿no? Te quería preguntar, Leonardo, acerca de un gran personaje, además de un maestro de la escritura, que es Ernest Hemingway. Hay un libro tuyo que me parece muy interesante, sobre todo para los lectores brasileños, porque tengo entendido que el proyecto surgió de la editorial Compañía das Letras para su colección Literatura ou Morte. Y me parece interesante el procedimiento de entretejer el relato policíaco con un ensayo de antropología literaria, lo que hace con Hemingway. Quisiera saber si pudiste despedirlo con este libro, Adeus Hemingway, y por qué le parece un personaje tan polémico. Hemingway fue uno de mis primeros maestros, mis modelos. Cuando yo empecé a tratar de escribir, dije, bueno, voy a escribir como Hemingway, que escribe con frases cortas, así es mucho más fácil escribir. Después me di cuenta que no era absolutamente para nada fácil escribir así. Y tuve una relación de cercanía. Yo recuerdo, por ejemplo, que Lucía y yo, en aquellos momentos en que empezábamos a ser novios y tal, íbamos con cierta frecuencia a Finca Vigía, la casa donde vivió Hemingway en Cuba. Yo tenía una gran admiración por Hemingway. Después, el propio conocimiento de la vida de Hemingway
me fue demostrando de que era un buen escritor, pero que no era tan buena persona, de que era un poco cabrón. Y que había tenido actitudes bastante feas con algunos amigos cercanos, Gertrude Stein, John Dos Passos, y que con el propio Scott Fitzgerald, su relación con las mujeres era un poco turbia, y empecé a tener ahí una especie de contradicción, de relación de amor-odio con Hemingway. Y pensé en algún momento escribir un ensayo sobre eso. Y es el momento en que Compañía de las Letras me dice, mira, estamos haciendo una colección que se va a llamar Literatura o Muerte, novelas más o menos policíacas, más o menos breves, en las que aparezca un escritor. Y yo inmediatamente les pregunté, si Hemingway está libre, yo me apunto. Me dijeron sí. Y escribí esa novela en 3 meses. Eso es algo absolutamente inusual en mí. Y creo que pude expresar todo lo que sentía con respecto a Hemingway en una novela que me satisface muchísimo haberla escrito. Hay varias preguntas, hay poco tiempo. Hay una que llegó ahora, que es, ¿por qué Conde es un escritor frustrado? ¿Por qué Conde es un escritor frustrado? Yo no sé si frustrado, más bien postergado, ¿no? Pospuesto, un escritor pospuesto. Y cuando lean La transparencia del tiempo, se van a sorprender con lo que es capaz de hacer Conde. Pero tienen que leérselo, no se los voy a contar, porque tienen que comprar el libro, porque los escritores vivimos de los libros que vendemos. Leonardo, alguien pregunta si el flaco Carlos y Josefina existen en su vida. Y yo te quería preguntar el tema de la amistad. Me parece que está muy fuerte en todos sus libros, sobre todo los libros de Mario Conde. Bueno, ¿esas personas están inspiradas en gente real? ¿Cómo es? Son la suma de varias personas reales. Josefina es como, bueno, si los italianos tienen una institución que es la mamma, como todos ustedes saben, bueno, la madre cubana es un poco como la mamma italiana, y sobre todo en periodos de hambre, pues la madre cubana es la que resuelve, es la que sabe cómo hacer una tortilla sin huevos y todas esas cosas que nos sostienen. Y siempre, Cuba es un país que siempre ha sido un país muy machista, todavía hoy lo es, pero es machista de mentira. Mi papá decía que él era el que mandaba en mi casa, y era mentira, siempre fue mi mamá la que mandó, y había... y bueno, un poco está inspirado en ese personaje de la madre. Y los amigos de Conde, pues son como síntesis de mis amigos. Algunos nombres, Manuel Palacio es una persona real que lamentablemente murió hace poco. El Conejo es un excelente pediatra, no es historiador, es un excelente pediatra que fue mi compañero durante muchos años de estudio y sigue siendo mi amigo. Y así, están inspirados un poco en personas, porque en la literatura tú tienes la gran ventaja de que puedes hacer ese ejercicio de síntesis de la realidad y crear la otra realidad, que es la realidad literaria. Me piden para ir ya terminando. No sé tu opinión, pero me parece que tratamos de hablar de literatura, y eso es muy importante porque un problema, una queja de Leonardo es que, y es el tema de un ensayo suyo, ¿no?, que se llama Quisiera ser Paul Auster, que el escritor estadounidense Paul Auster tiene la libertad de hablar de lo que se le ocurre, de lo que le encanta, la literatura, el béisbol, el jazz. En cambio, Leonardo Padura siempre le toca hablar de política, siempre le toca hablar de la condición de ser cubano. Y creo que acá las preguntas y la charla que tuvimos tratamos de hablar de literatura. No sé si querés comentar. Yo te lo agradezco mucho. Bueno,
También. ¿Quieres comentar algo sobre esto o ya vamos cerrando? Bueno, no. El hecho de ser un escritor cubano que vive en Cuba, pues por supuesto me da una carga adicional, una carga como esa que de las últimas canciones de los Beatles, que ya llega un momento en que no pueden más con ella, pero tienen que seguir arrastrándola, porque sigo siendo un escritor cubano que vive en Cuba. Y aunque no participe directamente de la vida política en Cuba, no soy militante de nada, nunca fui militante de nada, además soy ateo, no me hice masón igual que mi padre, no pertenezco a ninguna hermandad, partido, tendencia, pero tengo una responsabilidad civil como escritor y hablo de una realidad. Y eso implica que muchas veces se me pregunte sobre temas que tienen que ver con la sociedad cubana, con la política cubana. Hay una pregunta que a mí me desespera, que es la pregunta, ¿y qué va a pasar en Cuba dentro de 10 años? Yo creo que si pudiéramos establecer ahora por WhatsApp una comunicación con Papá Dios y le preguntamos, Papá Dios, ¿qué va a pasar en Cuba dentro de 10 años? Y Papá Dios diría, ¿qué coño sé yo? Eso no lo sabe ni el que la inventó. Entonces, a mí me lo preguntan. Y bueno, son cuestiones que escapan a mi comprensión. A veces me obligan a hacer tratados de economía. Bueno, ¿y qué usted cree de las dos monedas en Cuba? Y bueno, imagínate tú, yo no sé absolutamente nada de economía. Pero trato siempre de responder, de buscar una respuesta posible, porque sé que es un interés universal. Aquí, en países como Brasil, o como en España, o como México, el tema de Cuba es un tema vivo, es un tema candente y hay un interés especial. Y bueno, yo trato por eso digo, de responder a partir de esa posición civil que tengo. Yo tengo a veces, en portugués es distinto. Yo, segunda, cuarta y sexta-feira, amanezco muy optimista. Terça, quinta y sábado, muy pesimista, y los domingos descanso. Esa es mi opinión sobre Cuba. Muchas gracias. Buenas noches.